sí, está con calor, me lo dice. Hoy tenemos la última clase de psicoterapia breve, con orientación analítica. La idea es trabajar un poquito más lo que nos queda de teoría y vincular algunos contenidos con casos que vamos a tratar de trabajar un poquito dentro de las posibilidades. La idea es ver cómo adaptamos este modelo a algo concreto, como puede ser la situación de consumo. Por lo pronto, vamos a tratar de aplicar el ejemplo a una etapa diagnóstica. Y si el tiempo nos da, capaz que podamos trabajar algunas cuestiones un poquito como más terapéuticas. Hasta aquí hemos iniciado, ¿se acuerdan del recorrido de la psicoterapia? Bueno, hemos visto el inicio, los orígenes de la psicoterapia, los antecedentes, cuál es el marco teórico, en que se asienta, cuál es la construcción de su propio marco de referencia, qué elementos son considerados pilares o ejes del proceso, el desarrollo de cada uno. Hemos pensado un poquito acerca de los posibles abordajes de ¿se acuerdan? Los modelos o estrategias, la psicoterapia breve de esclarecimiento y la psicoterapia breve de apoyo, que distingue muy bien y que diferencia a su vez de lo que sería el psicoanálisis. Ahora, habíamos hablado del rol del terapeuta, ¿de acuerdo? Y que Orine esto es muy claro al decir que bueno, decíamos que, claro, al decir el papel crucial que tiene el primer contacto paciente-terapeuta. Va a plantear, ¿se acuerdan? Que es fundamental la construcción, la clarificación, el esclarecimiento de lo que él denomina contrato terapéutico y que también es condición de eficacia una alianza terapéutica entre ambas, ¿sí?
Hoy, visto esto, va a plantear que el manejo eficaz, óptimo, de esta primera entrevista por parte del terapeuta va a definir prácticamente la continuidad o el abandono del paciente del tratamiento. Entonces le está dando un peso muy grande a estos primeros momentos. Usted va a decir que la primera fase de la entrevista, tiene que ver, por supuesto, con la información que proporciona el paciente, que le va a permitir al terapeuta realizar un diagnóstico que va a estar planteado en 3 planos. En primer lugar, lo que se denomina clínico y psicodinámico. Es decir, ¿qué incluye este primer diagnóstico que debo hacer? Incluye lo fenomenológico, es decir, los síntomas que presenta el paciente en la actualidad, todo lo que trae como motivo de consulta, que se va a diferenciar del conflicto, que por supuesto es básicamente inconsciente, que tiene que ver con la explicación o lo que sostiene al síntoma o motivo de consulta. Es decir, el conflicto tiene que ver con los dinamismos que explican por qué el paciente padece lo que padece. Poder construir una mirada dinámica de esto que sostiene o motiva el síntoma actual. También el diagnóstico clínico y psicodinámico va a tomar en cuenta los modos de sentir, ¿sí? Va a considerar cuáles son los modos de resolución de las situaciones que tiene el paciente, la relación éxito-fracaso, va a tomar en cuenta la estructura familiar, el grupo familiar, las características particulares de este grupo. También va a considerar una perspectiva evolutiva, por supuesto, del paciente. Y los aspectos interaccionales, es decir, los modos de vincular las relaciones interpersonales. Lo fundamental de este diagnóstico es pensar la transversalidad, es decir, desciframos psicodinámicamente lo que ocurre en el aquí y ahora del espíritu. En este punto es transversal. Es decir, en el transcurso de la historia, lo que yo voy a trabajar desde una lectura psicodinámica es lo que presenta el paciente en el aquí y ahora de la situación o proceso terapéutico. En este punto la transversalidad, ¿sí? Este tipo de diagnóstico me va a pintar una mirada amplia, completa,
del funcionamiento yoico del paciente. En función de este diagnóstico, yo voy a saber y voy a poder trabajar luego todas estas funciones que en el momento en que el paciente se presenta aparecen en la lista por conflicto y cuáles están potencialmente libres, aquellas a las que voy a recurrir para trabajar terapéuticamente. Bien. El segundo plano diagnóstico tiene que ver con la motivación y actitudes del paciente para la psicoterapia. Motivación y actitudes, no act de acto, ¿sí? Actitudes. Lo digo así porque lo escriben así, ¿sí? Vamos a ver por qué de actitud para la psicoterapia. Parece que lo que debo tratar de indagar en este diagnóstico son las expectativas reales que plantea el paciente en forma concreta. Es decir, qué es lo que espera realmente de la terapia. Trabajar también las expectativas de curación, las fantasías relacionadas a lo que sería salud o enfermedad, en qué medida el paciente se involucra o no en lo que le pasa, si está dispuesto o no a realizar cambios, porque alguien puede tener muy claro qué es lo que le sucede y plantearlo, pero no está dispuesto a cambiar diferentes aspectos de su vida. Si hay o no conciencia de la enfermedad, y fundamentalmente si hay reconocimiento del carácter psicológico del problema. Es fundamental. Porque alguien puede tener claro que le pasan determinadas cosas, pero considerar que el origen de eso que le pasa no es de carácter psicológico, y por lo tanto, quien debe resolverlo no es un psicólogo. Entonces, cuando decimos motivación, pensamos justamente en qué nos mueve a la terapia, en qué nos lleva a terapia. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en el diagnóstico de motivación es en realidad un diagnóstico prospectivo. ¿Por qué decimos un diagnóstico prospectivo? Porque justamente, si trabajamos bien en este plano, vamos a ver las posibilidades o no de esta persona de sostener el tratamiento, básicamente en relación a su motivación. Porque hay otras condiciones para pensar que puede no sostener el tratamiento, pero acá esta percepción tiene que ver con una mirada a futuro respecto a la motivación, al involucramiento, ¿sí?, que tiene la persona que consulta respecto del tratamiento. ¿Se entiende? Bien. Por último, el tercer plano de la consideración es el de las condiciones de vida del paciente. Las condiciones de vida las podemos pensar o tomar desde dos perspectivas.
Primero, la vinculación que tiene con el inicio y con el mantenimiento del proceso terapéutico. Por ejemplo, estabilidad geográfica, condiciones económicas, horarios, lugar de residencia, con quién vive. Todo esto que tiene que ver con las condiciones concretas de existencia. ¿Se acuerdan que trabajábamos el concepto de situación vinculado a la persona real? ¿Sí? Bueno, acá se ve plasmado al considerar inclusive en la etapa diagnóstica hay que analizar estos niveles. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar en qué sentido estas mismas condiciones de vida pueden presentar factores patogénicos o aquellos que pueden contribuir al proceso terapéutico desde su potencial. Es decir, tomar y analizar estos elementos de las condiciones de vida del paciente para ver cuánto influye en producirse la enfermedad o también cuánto puede llegar a influir en resolver la problemática que presenta. Bien. Vamos a ver ahora a Marisa, ayudar a entender un poquito mejor esta idea que tenemos. Marisa es una mujer de 28 años, con estudios universitarios completos, una constante carrera. Es ama de casa y también artesana. Su grupo familiar está compuesto por su marido, que tiene 29 años, trabaja en una fábrica, está con él conviviendo desde hace 8 años, luego de los lejos de 3, pero en el medio tuvieron una separación, un impasse de un par de años, donde él tuvo una hija con otra mujer. Tienen 2 hijitos, uno de 3 y otro de 1. La familia de origen de Marisa está compuesta por su mamá, que tiene 57 años, que es docente rural, tiene 2 hermanas, que son mejores que ella. Su papá falleció cuando ella era pequeña, más o menos cuando tenía 7 años. Por eso se crió en casa de sus abuelos maternos, desde el momento que muere su papá, hasta que se va a convivir con su padre. ¿Por qué consulta Marisa? La paciente consulta por una serie de episodios de violencia familiar, en la que su pareja ejerció maltrato tanto físico como psicológico sobre ella. No así, por lo menos hasta el momento de la consulta, sobre los hijos. Dice Marisa: no entiendo qué me pasa. Yo no soy así. Nunca acepté que nadie me dijera qué hacer. Y de golpe me encuentro muriendo de la cara por temor a que me dé una cita. No sé en qué momento terminé así. Se evidencia en la paciente un cuadro de ansiedad generalizada, con crisis de angustia, tristeza,
abandono de actividades que eran de su rutina. La situación que describe de maltrato se inicia luego del nacimiento de su segundo hijo, agudizándose en los últimos 2 meses. Llega a consulta derivada por su médico obstetra. Es decir, apenas puérpera, comienza el marido a maltratarla, a castigarla psicológicamente. En el transcurso de los meses posteriores empieza ya el maltrato físico, por lo que el obstetra lo detecta en la consulta y es por esto que la deriva. Al momento de la entrevista, Marisa estaba consciente, orientada autoguiadológicamente. Su actitud era de colaboración y no presentaba alteraciones en funciones físicas superiores. El lenguaje era fluido, espontáneo, coherente y de muy buen nivel, Se observa esto también como riqueza cognitiva y como un buen nivel intelectual. Es decir, era una mujer con recursos, y con recursos internos. Se la veía más allá de su desazón en relación a lo que afectivamente sentía, con muchos elementos para poder analizar lo que le estaba pasando. Refería sentimientos de culpa por soportar los episodios de violencia a los que venía siendo sometida, como por someter a sus hijos a un clima de semejante tensión. A la vez, refería también desamparo y soledad en relación a su situación actual. Esto se define como muy sociable y amiguera. Dice, ella me conoce todo el pueblo y cuando necesitan algo y quien le toca el timbre, es algo. Entonces, esto un poco contrastaba con lo que él estaba diciendo respecto a esa soledad que sentía para sobrellevar lo que le pasaba. Disponía de cierto soporte familiar y social, aunque en hechos concretos el soporte se disipaba. Presentaba dificultades para continuar con sus estudios, así como serios obstáculos para producir artesanía. Recuerden que, como era más de casa, las artesanías, la venta de artesanías era lo único que le permitía obtener un ingreso propio. Entonces, si trabajaba en relación de dependencia, era de nadie. Entonces, aquí es como que se grafica esa contradicción interna en relación a un ambiente que ella describía como con múltiples relaciones, la amistad, la familia, y en realidad esto que estaba pasando no lo estaba pudiendo manejar con otras personas. Describe cierta ambivalencia respecto a la relación con su madre. Su madre, una mujer de muy buen corazón, bohemia, así la describe, a la que las obligaciones siempre le resultaban engorrosas. Resultaba ser una figura amorosa que le despertaba ira por no asumir ningún tipo de responsabilidad de sus hijos. Incluso, como docente que era, ustedes saben que los docentes tienen que trabajar su planificación, y arman cosas, ¿no? Así como muy bien organizada. Bueno, la que le hacía eso era ella. Su mamá era muy inteligente, bohemia desde el punto de su historia, con su papá, el hombre era hippie, y ella, por ejemplo, era muy inteligente, muy bohemia, 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 muy
Por lo tanto, tenía como un problema con encontrar ciertas estructuras rígidas o formales, como por ejemplo, esto de cumplir con la planificación. Entonces, para todos, recurría a Marisa. Lo más complicado de esto es que Miñez no asumía este tipo de responsabilidades que tenían que ver con el mundo. Entonces, dice Marisa, yo siempre lo ocupé todo, junto con mi abuelo. Mi mamá me consultaba a mí, o le decían semanas y me preguntaban lo que fuera. Y yo lo hacía. Siempre pude resolver y ocuparme de todo, desde muy chico. Su referente era su abuela materna, una mujer de un carácter bien definido, que ordenaba el hogar, prestaba atención a los niños y resolvía toda situación que surgía en compañía de su abuela. Es decir, quien en realidad cumplía la función era la abuela. Cuando su mamá veía que lo que había que resolver se le iba de las manos a Marisa, sentía el negocio de la abuela. Pero de primera, quien debía resolver todo era ella. Bien, hasta aquí tomamos el material de estudio. Vamos a empezar a trabajar un poquito con lo que Teorini dice que corresponde a la estructura del foco. ¿Se acuerdan que él hace un gráfico muy claro donde plantea la situación actual con dos componentes centrales, que son el motivo de consulta y el conflicto social, del cual se abre o se desprenden una serie de elementos a considerar como parte de la situación. Entonces, en primer lugar, para analizar la situación actual, toma motivo de consulta de Marisa, eso lo plantea claramente, era la situación de violencia. Ahora, ¿qué es lo que subyace a este motivo de consulta? ¿Qué es lo que está por detrás de esto que pasa a Marisa? Bueno, podemos pensar en una opción, no sé si a la única, que no haya otra, que tiene que ver con una autoimagen desvalorizada, que contrasta con esta imagen de mujer poderosa y sostenedora de la familia. Esta última, o sea, la imagen poderosa y sostenedora, se inscribe en una historia familiar a partir del rol protagónico que tuvo en el seno familiar materno, desde la muerte de su padre, en la que se modifica la estructura y la dinámica familiar, invirtiéndose los roles madre. En su discurso era muy claro que quien le consultaba a ella era su mamá, quien le preguntaba cosas era su mamá, y que cuando ella tenía una inquietud y procuraba que su mamá le diera un consejo, le planteara alguna, nunca sabía nada. Preguntar a favor. No sé de eso, no sé de qué estás hablando, yo de esas cosas no tengo idea. Es decir, en la dinámica familiar, lo que decíamos hace un rato, de cómo cualquier duda de sus hermanos, preguntar a Marisa, planteaba que la cabeza, la que ordenaba, la que decía, la que respondía, era ella. Y mi mamá estaba como hasta por debajo, incluso como autoridad, para salir, preguntar a su hermano. En ese sentido, es que se invierten los roles. Y hay una cuestión ahí que es fundamental. ¿Por qué Marisa, que se describe en ese rol tan, digo, poderoso en el sentido de que de verdad manejaba a toda la familia, sostenedora de sus hermanos, ¿sí?
Estamos hablando de, si ella tenía 7 años cuando quedó su papá, sus hermanos tenían 4 y 2. Eran muy pequeños. O sea que desde muy pequeño ella ordenaba a sus hijos. ¿Cómo contrasta esta imagen de mujer con esta otra de sometimiento a una situación de violencia? ¿Sí? De verdad que allí había algo por detrás, una imagen que en absoluto era poderosa o sostenedora, sino todo lo contrario, apocada, desvalorizada, disminuida, no podía hacer frente a esto, aún habiendo ella resuelto situaciones muy difíciles en su vida. Entonces, eso aparece como muy claro, sosteniendo esa situación que era por la que consultaba de violencia. ¿Sí? Bien. Un punto que se desprende de este centro de la situación actual son los aspectos caracterológicos, es decir, los recursos adaptativos, las conductas intensivas, los psicodinamismos que presenta. ¿Qué podemos ver? En ella. Marisa manifiesta con claridad las dificultades para hacer frente a los episodios de violencia. Sus mecanismos de defensa están resultando ineficaces en tanto la mantienen entrampada en una situación de angustia y ansiedad desbordante. Las funciones yoicas que le permitían ser productiva, creativa, sostener las relaciones sociales que pudieran brindar algún tipo de ayuda, están invadidas por el conflicto que presenta. Se la ve como anulada en sus capacidades cognitivas, así como en los modos de resolución de situaciones difíciles que en otras etapas suponemos. Si tomamos, como en una foto, la imagen de Marisa ahora, de verdad quiere de la que ella describe que fue hasta antes de que esto le sucediera. Si pudo afrontar una infancia con la muerte de un padre, una mamá ausente de su función, con referentes en sus abuelos, que evidentemente han podido funcionar muy bien, es porque hasta acá ha tenido recursos para poder resolver diferentes circunstancias. Esto la coloca en el lugar de absoluta vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad da cuenta de mecanismos de defensa que no están siendo eficaces. Porque de verdad, muy angustiada por supuesto, muy ansiosa porque no sabía qué hacer. Y eso también llama la atención por lo que le describía acerca de su desarrollo intelectual, y bueno, mucha lectura, de muchos elementos cognitivos, pero notables en su lenguaje, en sus modos. Y esta cuestión de la artesanía, de verdad era muy creativa, producía cosas muy lindas. Por supuesto que todo esto estaba absolutamente interrumpido y no estaba pudiendo hacer nada. No tenía claridad acerca de lo que tenía que hacer, no podía pensar para dónde ir. Entonces, se observa, de verdad, esta invasión del afecto en el pensamiento con otras funciones que le permitieran obtener alguna respuesta para esta situación. ¿Qué sucede con lo que se denomina situación grupal? Todo lo que tiene que ver con el dinamismo, roles, conflictos,
y recursos del grupo al que pertenece el paciente. ¿Qué podemos ver, hermano? Bien, en primer lugar, que como rol está muy claro el papel de sostén en su familia de origen, por lo que frente a las conductas agresivas de su marido, se ve desbordada, como desubicadas, respecto a un lugar de tensión en el que nunca sintió estar. Esto lo subrayo, porque ya lo vamos a ver después. Ella creía que nunca había estado en una situación de depresión. Analizando un poquito más la historia, vamos a ver qué era en realidad para sí. Las funciones que permitían a María mantener una imagen fuerte se desvanecen ante el avance del marido sobre su propia determinación, no encontrando respuesta alguna como mujer ni como madre. Estamos analizando acá el funcionamiento de su grupo, mujer, esposa, madre, cómo se desenvuelven esos roles en este momento, a diferencia de cómo lo venía haciendo. Una mamá muy presente, muy ocupada con sus hijos, y detallista, de sentarse y hacerle cosas, de compartir con el niño mayor actividades, como buena artesana y creativa, se sentaba a dibujar horas, compartía mucho con sus hijos, una mamá muy presente. Y en este momento no podía ni siquiera hacer eso con sus hijos. La familia de origen es mantenida al margen por María, reseñando el modo autosuficiente con que se vincula a ella, a la vez que le permite sostener algún lugar de identificación en medio del caos en que se encuentra. Un poco lo que aparece acá, ella no pudo hablar con nadie, no puede hablar con amigos, no puede hablar en su casa materna, no lo hace con su mamá, no, con su abuela tampoco, con sus hermanas, con sus relaciones cercanas, tampoco. Estoy pensando un poco por qué ella no lo podía decir. Aparece esto, ¿no?, de algún referente identificatorio que ordenara, y ella lo decía, ni siquiera iba a poder sostener esta imagen de sostenedora en su marido. No se olvide que es sostenedora de nada. Ella es la fuerte de la casa. Ella es la que siempre se ocupa, la que puede, la que cocina a los demás. ¿Cómo ella se iba a mostrar de él? Era lo único que le quedaba. ¿Sí? Esta identificación al rol ocupado en la familia de origen era lo único que le podía dar alguna tranquilidad en este marco de tensión permanente y angustia. ¿Sí? Por eso ella toma esa posición y decide lo contrario. Otro punto que se desprende del foco es lo que se denomina contexto social más amplio, es decir, las condiciones económicas, laborales, culturales, biológicas, etc. Es decir, todo el marco que rodea como condición de vida al paciente. ¿Qué pasa con María? Eso decíamos antes. El hecho de que sea el marido, que trabaje, que tenga el ingreso económico estable, resulta un factor debilitante para María, haciendo más desfavorable y asimétrica la relación con el marido. Y decíamos que lo único que ella tenía como ingreso eran las artesanías, y que de verdad no estaba pudiendo producir nada, quedaba en absoluta dependencia
económica, estamos hablando de factor económico, en relación al marido. Dependía de los hijos, dependía ella de lo que él quisiera dar. Entonces, estamos viendo cómo el factor externo, que tiene que ver con esto, el trabajo o de las condiciones económicas, incide directamente en la problemática que presenta la mujer. Entonces, ella, a pesar de haberse definido como social y amiguera, no logra reducir a nadie para pedir ayuda antes de llegar a la consulta, por lo que queda en situación de desprotección al mantener al margen de los episodios tanto a su familia como a sus amistades. A la vez, vivir en un pueblo en el que la violencia es muy frecuente constituye un obstáculo más para la resolución del motivo de conflicto. La violencia, naturalizada culturalmente, hace más difícil a Marisa hablar con alguien abierto. Entonces, esta cuestión cultural o ideológica, particularmente en relación a la violencia de género, muy común en los pueblos chicos, esté naturalizado. Durante mucho tiempo ha sido así. Todavía no se logra romper con algunos modelos de paternalistas y machistas pueblos chicos. Este es el caso de Marisa. Marisa vivía en un pueblo de donde, bueno, ella era una amiga de todos iban a buscar a ella cuando necesitaban algo, pero en ese momento ella no podía contar con nadie. No quería y no podía, porque ella sentía que si hablaba, tampoco iba a ser considerado este hecho lo importante. ¿Sí? Porque bueno, muchos de los hogares eran normal, ¿qué tiene hermano que dice? ¿Qué tiene hermano que pero sí, bueno, ya va a pasar? Esta cuestión que de verdad es ideológica y se sostiene como esta muchas otras patologías. Y que en el análisis que estamos haciendo, ¿sí? Vemos claramente que bueno, es un obstáculo más a vencer para lograr que la hija resuelva. Fíjense que ha llevado prácticamente un año llegar a la consulta. Prácticamente un año, ¿sí? Que es el tiempo que tiene un niño menor. Y luego, en realidad, una década, a que tal vez, si el médico observa que no es derivada, eso no llegaba. No sabemos qué hubiera pasado, pero considerando esta cuestión cultural, es muy factible que no lo hubiera necesitado. Por último, toma Fiorini, a lo largo de todos los otros elementos que estamos trabajando, los aspectos históricos genéticos, individuales y grupales, reactivados en la terapia y el momento evolutivo también del individuo y del grupo. ¿Qué podemos pensar respecto a esto? Resulta interesante que Marisa quiera conocer que su madre tenía un novio, por el que ella describía permanente disgusto y bronca. No lo quería, había mal, ella decía que la trataba muy mal a su mamá, por eso ella no lo quería. Pero solamente al final de la entrevista dice que este novio le pegaba a su mamá y que ella no lo sabía. Y yo creo que es interesante porque ella recién al final lo menciona, porque en realidad lo que está apareciendo ahí
es un punto de identificación muy grande con su mamá. Está muy arraigada, o sea, viene de verdad de la historia, donde ella no creía tener nada en común, pero que estaba muy establecido en el vínculo con él. Y por otro lado, consideran que la cuestión evolutiva, las presiones propias del mundo adulto, de terminar sus estudios y trabajar, son elementos ansiosos para nosotros. También lo es su maternidad y el modelo que pretende sostener, planteándose una y mil veces la urgencia de resolver la violencia familiar, sobre todo por sus hijos, al considerar las secuelas que pudiera dejar en su desarrollo psicológico. En realidad, si pensamos un poquito esto, tal vez podríamos decir que son los hijos que terminan de motivar a analizar a los hijos. Tomamos la historia, lo que estamos diciendo, esto que aparece ahora de su mamá estaba de novia hace muchísimos años, porque hombre, no estamos hablando de 15 años, o sea, de que ella era joven, adolescente. Estamos hablando de una situación de violencia de hace un año, estamos hablando de un contexto en el que está naturalizado. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos, bueno, ¿qué tan mueve a consultar? ¿No? ¿Por qué llega de verdad? Es muy fácil de que sea así. Que si uno por ahí lo analiza respecto a las características, esta ambivalencia interna respecto a su propia imagen, esta ambivalencia respecto a la relación con la madre, hay muchas cosas que resultan en algún punto sostenedoras de la patología. Pero el punto que es indiscutible para ella son los hijos. El marido no había golpeado a los hijos y tampoco había ejercido violencia psicológica directa sobre ellos, pero las escenas de violencia y la tensión que había en la casa, sin duda que tenía efectos en los hijos. Y en este punto también se ve esto que decíamos de los recursos cognitivos, de los elementos internos que uno observa en el paciente, porque fíjense que yo sé que esto le va a dejar secuelas a los hijos. Los hijos son chiquitos y les falta mucho por desarrollarse. Sé que esto que dicen les hace mal. Entonces, no cualquiera logra hacer, ¿sí?, esta reflexión. No cualquiera que está en medio de una crisis de este tipo, ¿no? En medio de una situación de tanta angustia, puede abstraerse y salvar esta consideración sobre sus hijos. Entonces me parece que en realidad resulta ser, por eso digo, fíjense, quizás el dibujo, eso que decíamos, que Piolín dibuja bien el texto, ¿no? Este círculo se desprende de algo, pero sigue siendo todo parte de la situación total. Esto que se observa de los hijos es parte de su situación actual. Fíjense que resulta más insoportable que los hijos tengan algún problema futuro que ellos siguen soportando la casa. Por eso que es muy importante poder analizar todos los hacer. Y por eso que lo tomamos como no lo tomamos como dentro de los mecanismos internos. Porque en realidad todo lo que venimos planteando de los mecanismos que se han puesto en funcionamiento, bueno, no está diciendo que de verdad ella en esta instancia pueda salir ya o plantearse salir ya. En realidad lo que le empuja a salir ya son los hijos. Bien. Entonces, pasando un poco
Marisa, trajo a consulta, trajo a consulta episodios de violencia, ansiedad y angustia, paralización en sus estudios y en su producción artesanal, preocupación por sus hijos, relación ambivalente con su madre. Todo eso cae. Esta lo presenta como parte de su problema. Ahora, de todos estos síntomas, el terapeuta debe ser poco, por supuesto, en uno, que en este caso, en Marisa, es como muy claro, porque tiene que ver con una situación de riesgo, que tiene que ver con el episodio de violencia. Que por supuesto lo más perturbador, paralizante, que presenta, en este caso, la paciente. No siempre está claro, no siempre es tan fácil distinguir qué es lo que lo ataca, pero siempre definir el foco va a tener que ver, en primer lugar, con el riesgo al que se sometido, y segundo, con esto que se define como más perturbador o más paralizante en relación a los demás síntomas. Entonces, tomando la clasificación, ¿se acuerdan que habíamos trabajado de focalización? Bueno, Marisa lo que hace es una focalización espontánea, porque más allá de presentar diversos síntomas, ella tiene claro que lo que tiene que resolver es la violencia. Espontáneamente jerarquiza uno de estos motivos de consulta. Entonces, el terapeuta tuvo que intervenir desde un inicio, esto ya descubriendo un poquito lo que forma parte de lo que llamábamos principios de flexibilidad, que, ¿se acuerdan? La característica básica de este tipo de procesos terapéuticos, que incluye diversos otros elementos conceptuales, pero lo que radica la esencia de estos procesos terapéuticos. Entonces dice que, bueno, el terapeuta desde el inicio tuvo que intervenir para crear un ambiente reasegurador de apoyo que se contrapusiera a la inestabilidad afectiva con la que ella llegaba. Intentando, en primer lugar, que pudiera reforzar su autoimagen, creando el contexto de sostén para que en el proceso de aprendizaje pudiera ir tomando sus propias decisiones con respecto a las demás áreas afectadas. Veamos un poquito más. Queda claro en función de lo que está descrito aquí, que cuál sería el modo de abordaje para trabajar con el caso de Marisa. ¿Qué tipo de psicoterapia es la que deberíamos aplicar a este caso? Una psicoterapia de apoyo. ¿Sí? Eso está claro. Por lo tanto, este rol reasegurador y protector que debe tener el terapeuta debe estar presente desde el inicio. Recuerden que Marisa llega desbordada, llega muy angustiada, sin saber qué hacer respecto a la situación que era de urgencia. De todas maneras, esto lo vamos a poder distinguir mejor la clase que viene. ¿Por qué no es una intervención en crisis? ¿Por qué estamos hablando de psicoterapia de apoyo? A ver si alguno puede pensar qué elementos aparecían
en esta presentación de casos que nos permiten de definir el encuadrar el modelo de abordaje como una psicoterapia de apoyo. Entonces uno puede fijar, recordar qué elementos presentaba Anita como para poder justificar, fundamentar esta decisión. Y hay imágenes generalizadas, bien, vulnerabilidad, sí, muy bien. ¿Qué más? Bien, esto es muy importante, muy importante. Estamos hablando de algo que viene sucediendo hace un año. No es repentino, no es totalmente abrumador, más allá de la necesidad real de lo que pasa. Logra consultar y además hay elementos que aparecen en el discurso que dan cuenta de que todavía tiene capacidad de observar ciertos elementos, como esto que decíamos de los hijos. ¿Sí? Alguien que esté triste y no puede hacer bien. Y en algún punto sí lo tiene. ¿Sí? Exactamente. Tiene, exactamente. Hay algunas áreas todavía en las que el conflicto no ha entrado y que ellas nos permiten trabajar. Obvio que si contáramos con más recursos, es que plantearíamos una terapia que la definición no la apoya. Acá hay una invasión real de síntomas que no le permiten a Marisa, por ejemplo, continuar sus actividades. Eso es un elemento distintivo. Si yo tengo a alguien que me está pudiendo producir, que me está pudiendo estudiar, pues bien, no puedo pensar en necesito que haga el esclarecimiento. Básicamente sí. Este es el punto inicial. Las marcas que puede dejar en un niño de 3 no son las mismas que las de adolescencia de 2. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos nos permiten, acuérdense que hemos dicho que había dos cosas que eran fundamentales para poder definir el abordaje. Primero, la capacidad de introspección, y segundo, cuán debilitado o cuán fuerte puede presentarse el yo. ¿Sí? Si yo tengo un yo debilitado, que es el caso de Marisa, no puedo pensar en la psicoterapia de la. Tengo que pensar en y reflotar, por eso dice reasegurador, protector, ¿sí? En algún momento planteamos esto del contexto de aprendizaje, donde aparece el rol docente, que sin duda es una característica propia, más allá de que abordaje terapéutico utilice, ¿sí? Pero es una característica propia del rol del terapeuta. Bien, en el trabajo terapéutico se hizo hincapié también en la motivación, elemento fundamental para sostener el proceso que corría algunos riesgos frente a la naturalización de la violencia en su entorno. Se trabajó apoyando su deseo de estar mejor y contando con su potencial adaptable. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una relación muy dinámica entre procesos internos y elementos externos, como puede llegar a ser la ideología o la cultura. ¿Sí? No deja de ser una amenaza. ¿Se acuerdan cuando veíamos esta cuestión de las cuestiones yoicas, ¿sí? Y de los elementos ambientales que podrían ser, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo recortadores o yo deslizantes? Bueno, acá claramente aparece la cuestión del contexto o grupal como yo deslizante, ¿sí? Y
y como una amenaza clara a la motivación de Marisa de iniciar la tratamiento. Porque si nosotros no sostenemos a Marisa en el punto de querer salir de eso, sea por los hijos, sea por ella, corremos el riesgo de que esta ideología prime sobre estos dinamismos internos. ¿Sí? Acá también se ve claramente esto que plantea Teorín de las otras 23 horas, ¿se acuerdan? Porque yo puedo trabajar muy bien con ella en sesión, pero que ella vuelva a casa y escuche decir a su prima que su marido también la maltrata y que a ella no le produce nada. Entonces es tan importante esta lectura que Teorín plantea en ese sentido también de la motivación. Y aparece esto que decíamos de los prospectivos. Poder mirar más allá y poder considerar los elementos que a futuro puedan interferir en sostener o no el tratamiento. Bien. Les puedo contar unos minutitos, les puedo contar un poquito más de cómo se oraba el proceso terapéutico. ¿Les interesa? Marisa, sí, bueno, Marisa pudo sostener, por suerte, un muy buen proceso terapéutico. Lo que se comienza a trabajar, ¿se acuerdan cuando nos planteamos síntomas como motivo de consulta y conflicto industrial? Veíamos la cuestión de la autoimagen. Ahí avanzamos en el proceso terapéutico. Trabajamos su autoimagen empobrecida o desvalorizada. Pero fíjense que es muy interesante este caso porque trabajar, reforzar este yo era más sencillo por la historia. Esto que en realidad primero le juega en contra, donde ella no quiere contar a nadie lo que le pasaba para no perder el lugar de sostén de la familia, si uno lo toma, por eso fíjense que interesante esto que Teorín dice, de trabajar con las funciones yoicas potencialmente adaptativas. Este rasgo de identificación, al momento de la consulta, ya estaba en realidad en producción bastante. Pero el trabajarlo era muy bueno, porque le devolvía a Marisa una imagen poderosa de alguien que era capaz de hacer frente a este hombre que la estaba maltratando. Entonces, en este punto creo que es muy interesante, porque por ahí alguien que no hubiese tenido esta historia, en donde no había elementos para devolverle como una imagen más entera, seguro que hubiese sido más difícil de sacarse, ¿no? Pero Marisa tenía esta historia, y ella de verdad había resuelto cosas tremendas. En el transcurso del proceso terapéutico se muere su abuela materna, ¿no? Era su referente. Ahí aparece esto que se plantea de la planificación estratégica. Porque al momento de la muerte de la abuela, Marisa se desestabilizó. Porque de verdad era la muerte de su madre. Era que se funcionaba con su mamá desde que era muy niña. Porque incluso, porque los dos padres vivían, era una vida muy particular. Ellos no tenían una casa, como era hippie, no tenían una casa, tenían no, como los autos, como una casa rodante, digamos. Iban con los 3 hijos a todos lados en la casa rodante. Como tal,
tanto, era agradecido por una niñez bastante particular. Y el padre, y el padre y la madre, ¿sí? Eran las personas muy libres, ¿sí? De verdad creían que los hijos habían creado con total libertad. Entonces, bueno, iban a la escuela que querían, hacían lo que querían, no eran padres que se daban normas. Entonces, imagínense este contexto, la abuela, que tenía un carácter tan chiquito, era la que le había permitido y constituirse de verdad como una neurológica, porque si no, bueno, capaz que el niño hubiese sido otro. Esta abuela es la que en realidad cumple con una muy buena función, y bueno, y el abuelo, en algún punto, sí, marcando cierta pero la figura es diferente a la abuela. Entonces, cuando muere la abuela, tenemos que hacer un impasse en el trabajo acerca de los imágenes que tenían que ver con la violencia. Por suerte, en el momento en que muere la abuela, los episodios ya estaban disminuyendo. ¿Por qué? Porque la vida ya estaba empezando a correrse del lugar en el que estaba y empezando a poder, por lo menos en algunas cosas, responderle y hacerlo avanzar. Entonces, la planificación estratégica es la que nos permite parar, volver a hacer foco, esto lo decimos foco dinámico, tomar el duelo por la muerte de la abuela, y una vez trabajado esto, volver, ¿sí? Y continuar apuntalando el trabajo respecto de la relación patológica con el cáncer. Esto es un poco como para que veamos la riqueza que tiene este tipo de abordaje. ¿Sí? Por ahí yo insisto en esto que plantea Fiorini, de que la psicoterapia breve no es superficial, y esto ustedes lo tienen que tener en claro. Las intervenciones y las interpretaciones conscientes psicodinámicas nos permiten modificaciones importantes en la libertad. ¿Sí? Bueno, para concluir, hemos visto que la psicoterapia breve fungía como eco a cambios sociales, a nuevas demandas, que como agentes de salud nos obligan a pensar opciones y modelos. Que la psicoterapia breve tiene aspectos claros que son fundamentales, como el papel activo del terapeuta, como la necesidad de establecer una alianza, un contrato, como la posibilidad, como decíamos recién, elástica de manejar un proceso terapéutico, que es muy dinámico, por medio de la planificación estratégica. Todo esto, en algún sentido, nos permite ver que la psicoterapia lo que pretende es lograr el fortalecimiento del yo, y este es el estímulo. El fortalecimiento del yo y de su capacidad de adaptación real. Incluso podríamos pensar en su capacidad de adaptación creativa, porque toma mucho estos recursos potenciales. ¿Sí? Por lo tanto, de lo que se trata, y aquí es donde se produce el conocimiento mayor del psicoanálisis ortodoxo, es trabajar con las partes sanas del mundo. Y más allá de que, por supuesto, hay una vinculación directa con el psicoanálisis, a lo que le otorga mayor fuerza es al concepto de situación, que se ha trabajado a lo largo de las clases, aún tomando la estructura de personalidad, pero recuerdan como subestructura dentro de este macro que es la situación.
Entonces, me parece que es muy interesante que nosotros tengamos la posibilidad en nuestra materia de ver abordajes alternativos, porque de eso se trata de empezar a abrir un poco a otras opciones. Y esta opción en particular nos plantea modelos menos psicopatológicos y más centrados en el potencial adaptativo. Por lo tanto, a lo que vamos a entender es a pensar no solo en el concepto de enfermedad, sino en la permanente dialéctica salud-enfermedad. Está claro que alguien que no pueda manejar esta elasticidad no puede seguir el abordaje como ejercicio terapéutico, ¿sí? Para poder sostener este modelo se debe tener esta flexibilidad que es teórica y técnica. Y lo más interesante de esto es que lo que Fiorini nos está diciendo es, volvamos a rescatar la singularidad, volvamos a ver esto que decíamos, cada paciente requiere un tratamiento diferente. Y que para poder sostener esto, tiene que haber un involucrarse real del terapeuta. Nada de esto es posible si el terapeuta no se involucra en sus personas del tratamiento. De esta manera, la psicoterapia breve sí resulta un modelo eficiente y eficaz. Y me parece que en un contexto como el que estamos atravesando, donde los agentes de salud mental estamos como permanentemente siendo invitados a participar más activamente, donde las demandas sociales están muy dirigidas también a nosotros, es una muy buena herramienta con la que podemos contar a la hora de nuestro ejercicio político. Entonces, la idea ha sido transmitir un modelo que tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos, pero que plantea diferencias. Que de verdad, si lo podemos conocer en profundidad, tomarlo con la seriedad que tiene, es muy, muy difícil. Así que los invito a que continuemos en este camino y la próxima clase vamos a ver lo que se denomina intervención. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.